por todas sus preguntas. Ha realizado diversos estudios especializados en derecho penal con incidencia en delitos contra la administración pública, crimen organizado, lavado de activos y delitos comunes. Ha sido adjunto de docencia en la Pontificia Universidad Católica del Perú y asistente de cátedra en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Finalmente, es miembro del Instituto de Derecho Penal, Justicia Penal, miembro del Seminario Lector de Jóvenes Investigadores en Derecho Penal y Ciencias Penales de Perú y asociado del Instituto Peruano de Compliance, así como ponente en diversos eventos académicos nacionales e internacionales sobre derecho penal y compliance. Bueno, comentarles que esta sesión va a durar cerca de 45 minutos y que antes de finalizar vamos a dar un breve tiempo para poder hacer las preguntas que ustedes quieran hacer, obviamente antes de finalizar la sesión. Voy a iniciar con la sesión, doctor. Listo, muchas gracias por la presentación, Taira. Solamente quisiera corroborar si es que se me puede escuchar y ver sin ningún inconveniente, y si es que se puede ver también la pantalla, por favor. Creo que estás en mute. Yo no veo ningún inconveniente, todo está Ah, bien. ya, perfecto, listo. Muchísimas gracias. Entonces, una vez más, gracias a las personas que se han podido conectar de manera puntual en el transcurso del tiempo que queda. Quizás se vayan conectando más personas. La sesión de hoy está a mi cargo. Ya me puedo presentar Taira, a quien le agradezco muchísimo por el apoyo que me ha brindado en que se concrete, se pueda concretar esta segunda sesión académica que es completamente gratuita. El tema es cómo prevenir los riesgos en una empresa. La primera sesión fue la sesión de introducción a los programas de cumplimiento. Ya también se les ha enviado a los correos electrónicos respectivos. Esa sesión ha sido subida también a un canal de YouTube que es de mi propiedad y se han enviado también las lecturas. El día de hoy empezamos con la segunda sesión, que también es completamente gratuita, también es grabada y también se va a enviar a todas las personas que han participado en esta sesión para que las puedan tener en sus registros académicos, en sus registros digitales, etcétera. El día de hoy vamos a tratar un tema que es sumamente importante a nivel empresarial. Nosotros actualmente podemos ser personas dependientes o independientes, pero nada nos quita el sueño de que en un momento podamos emprender algo propio, algo de nosotros, algo que nos pueda pertenecer y algo que a futuro les pueda pertenecer a las personas que descienden de nosotros. O en todo caso, quizás de alguna otra forma, de alguna otra manera, también podemos estar al tanto de los emprendimientos, empresas o corporaciones que forman parte de nuestra familia, de nuestros amigos, de nuestros allegados, de nuestros conocidos, de nuestros compañeros. Y entonces nosotros desde un primer momento, desde un inicio, cuando queremos aventurarnos en esta bonita idea de querer concretar a futuro algo que nos pueda pertenecer enteramente a nosotros, es importante que sepamos gestionar los riesgos a los cuales nos vamos a ver expuestos cuando intentemos concretar esta bonita idea, sea en el rubro que sea. Puede ser en el rubro laboral, en el rubro empresarial, en el rubro educativo, en el rubro de ropas, en el rubro de las nuevas tendencias, etcétera. Hola Rodrigo, ¿qué tal? Buenas noches. Rodrigo, creo que tu audio está prendido. Te agradecería ver si lo puedes apagar, por favor. Listo, muchísimas gracias, Rodrigo. Buenas noches, espero que puedas disfrutar de esta clase totalmente gratuita. Entonces, los temas que vamos a abordar el día de hoy son 4. Y voy a centrarme directamente en estos temas de manera puntual para no explayarme muchísimo en lo que vamos a abordar en cada uno de ellos. El primero es la etapa previa de la identificación de riesgos. El segundo es la identificación de riesgos. El tercer tema es la evaluación y análisis de riesgos. Y el cuarto tema es la mitigación de riesgos. Toda empresa, como también lo conversamos en la clase anterior, toda empresa, incluso nosotros como seres humanos, siempre
vamos a estar expuesta o expuestos a determinados riesgos, a infinitos riesgos. Entonces, si nosotros no queremos que estos riesgos se puedan concretar en la realidad y que nuestra empresa a nivel reputacional, a nivel corporativo, a nivel operativo, a nivel de estructura como persona jurídica, queremos que no se vea afectada por la concreción de estos riesgos, debemos saber prevenirlos, debemos saber evitarlos, debemos saber controlarlos, debemos saber mitigarlos. Y para eso, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Como primer punto importante es conocer a nuestra corporación, conocer a la persona jurídica que vamos a crear, conocer de pies y cabezas el emprendimiento que vamos a realizar. Por eso, nosotros debemos conocer, saber y aprender a gestionar los riesgos que se pueden concretar dentro de una empresa. Para eso existen diversos pasos y estos pasos son los que ustedes ahorita pueden ver en su pantalla. Etapa previa de una identificación de riesgos, una segunda etapa que se llama identificación de riesgos, una tercera etapa que se llama evaluación y análisis de riesgos y una cuarta etapa que se llama mitigación de riesgos. Estas 4 etapas forman parte de un gran proceso que se llama gestión de riesgos. Nosotros debemos aprender a gestionar los riesgos a los cuales se expone una determinada empresa o nuestro emprendimiento, sea una micro, pequeña, mediana o gran empresa. ¿Para qué? Para que los riesgos no se puedan concretar dentro de los procesos operacionales que tiene nuestra empresa y nos pueda perjudicar como persona jurídica. Entonces, continuemos. Ustedes en su pantalla van a ver una imagen en donde aparentemente es un señor o un niño o un adolescente que está con un palo intentando pasar equilibradamente por una soga. Esa soga está sujetada de la mano de otra persona. Esta es la clásica imagen de un riesgo. La clásica imagen de un riesgo. ¿Cuáles son los riesgos a los cuales esta persona se está exponiendo al pasar por esta soga? Hay diversos riesgos. Que la soga no lo pueda sostener, que la mano que está sosteniendo la soga suelte esa soga y la persona se caiga, que el palo que tiene esa persona no sea suficiente para lograr el equilibrio de esa persona. El otro riesgo es que pierde el equilibrio y se caiga también la persona. Lo mismo se puede evidenciar en esta imagen. Está una persona pasando por una soga, intentando ir a otro lugar, no sé cuál, pero esta persona se está enfrentando a diversos riesgos, los mismos riesgos que nosotros podemos evidenciar en esta imagen con el niño que está intentando equilibrar su persona con un palo en una soga. Y esa soga está evidentemente tomada por otra persona, pero son diversos riesgos que se pueden concretar en un determinado momento. Y para esto, nosotros, si hablamos a nivel empresarial existen también diversos riesgos en las diversas áreas en las cuales puede estar debidamente estructurada una empresa. En el área contable, en el área financiera, en el área de recursos humanos, en el área de marketing, en el área de sistemas, en el área de practicantes, en el área de socios, en el área de los órganos directivos. En todas las áreas en las cuales se puede dividir una determinada empresa, existen riesgos. En todas las áreas, amigos, existen riesgos que se pueden concretar de una determinada manera. En toda corporación existirá riesgo. Y no solamente una corporación como persona jurídica, también entre nosotros mismos y en el día a día, en el momento en que interactuamos con otras personas, se pueden concretar diversos riesgos.
Pero ahora vamos a hablar de los riesgos que se pueden concretar a nivel empresarial en las diversas áreas de una persona jurídica. Como les he mencionado, en el área de recursos humanos, en el área contable, en el área financiera, en el área de practicantes, en el área de socios, en el área de la junta directiva, en diversas áreas de una empresa se pueden concretar los riesgos a los cuales yo estoy haciendo referencia y que a través de esta clase vamos a intentar conocerlos para poder prevenirlos o mitigarlos. En pocas palabras, si nosotros vamos a la RAE y tratamos de buscar una definición de lo que es el riesgo, nos menciona la RAE que es una contingencia o proximidad de un daño. Entonces, el riesgo es la posibilidad de que se pueda concretar un daño en un determinado momento. Y ese riesgo existe todo el día, todos los días, con personas naturales como nosotros o con personas jurídicas a donde acudimos a trabajar cuando somos personas dependientes o independientes. Ahora, Miguel, ¿los riesgos solamente se concretan cuando realizamos actividades? No. Los riesgos, como en algún momento también lo he mencionado, pueden concretarse si es que decidimos no hacer absolutamente nada. Por ejemplo, lo que normalmente digo, si decidimos no comer todos los días, ¿a qué riesgo nos enfrentamos? A que podamos morir de inanición. Y es un riesgo al no hacer absolutamente nada. Entonces, los riesgos están y se concretan en nuestro día a día, no solamente como personas humanas, sino también como personas jurídicas, si es que, por ejemplo, decidimos hacer algo o de repente no decidimos hacer nada, omitimos hacer diversas actividades. Entonces, ya tenemos claro, a través de lo que acabo de mencionar, que el riesgo es una contingencia, una probabilidad en negativo de que algo se pueda concretar y nos genere un determinado daño como consecuencia de no prevenir este riesgo. Ahora, es importante en este punto mencionar que todas las empresas que se dediquen a cualquier rubro, educativo, empresarial, deportivo, relacionados a los temas de tendencia y ropa, las empresas en realidad, todas, son diversas y son distintas. Y esta diversificación de empresas está más o menos en correlación a lo siguiente: al tamaño de la empresa, a la naturaleza de la empresa, a las características de la empresa, a las necesidades de la empresa, a la zona geográfica de una empresa, a la complejidad de una empresa o al ámbito de la regulación de una empresa. Con esto, ¿qué les quiero decir? Que todas las empresas, por más que se dediquen a lo mismo, son completamente distintas. Podrán ser similares en algunos casos, pero terminan siendo completamente distintas por su tamaño, naturaleza, características, necesidades, zona geográfica, complejidad, ámbito de regulación. Y eso, si hablamos en solamente estos términos, pero las empresas, como les he mencionado anteriormente, pueden ser micros, pequeñas, medianas o gran empresa. Entonces, llegamos a la conclusión de que para prevenir los riesgos en una empresa debemos conocerla completamente. Y la prevención de riesgos de una determinada empresa no puede ser igual a la prevención de riesgos de otra empresa. ¿Por qué? Por las palabras que están viendo ustedes en su pantalla. Porque las empresas son distintas en su tamaño, naturaleza, necesidades, zona geográfica, complejidad, etc. Entonces, gestionar los riesgos empresariales, gestionar estos riesgos nos lleva a, a decir que vamos a tener que gestionar los riesgos que se puedan concretar dentro de una empresa dependiendo la naturaleza de cada una de ellas. Si yo gestiono los riesgos de una empresa que se dedica a crear calzados o ropas, esos riesgos gestionados no los puedo trasladar
a otra empresa que se dedica a brindar servicios educativos. Las empresas son totalmente distintos. Por lo tanto, los riesgos que se van a gestionar o prevenir o mitigar tienen que ser o tienen que tener procesos totalmente distintos. Para esto, como les mencioné, existe una etapa previa. Primero, también yo les he dicho que debemos conocer a la empresa. A cabalidad debemos conocer a la empresa a la cual nosotros nos vamos a dirigir para gestionar y prevenir los riesgos que tiene esa empresa. Para esto existe una etapa previa. La etapa previa. ¿Qué acciones debemos realizar en una etapa previa a conocer los riesgos a los que se expone una determinada empresa? Primero tenemos que designar a una persona, puede ser natural o jurídica, para que se encargue, de llevar a cabo todo este proceso de gestionamiento y conocimiento de los riesgos. Toda empresa debe tener una persona que se dedique a gestionar y a conocer estos riesgos. Estas acciones deben estar debidamente documentadas, escritas en una hoja, en un Word, en unos archivos, pero tienen que ser conocidos no solamente por las personas que se van a encargar de prevenir los riesgos, sino por todas las personas que forman parte de una determinada organización. Después tenemos que establecer funciones y atribuciones de la persona responsable que se va a encargar de conocer los riesgos a los que se expone una empresa, sea micro, pequeña, mediana o gran empresa, sea el rubro que sea. Tenemos que establecer un proceso operativo. ¿Cuál va a ser el procedimiento a través del cual nosotros vamos a poder gestionar estos riesgos? Luego tenemos que recopilar y revisar todos los documentos para este proceso de gestión de riesgos. Tenemos que conocer la empresa. La única forma de conocer la empresa es conocer su historial. ¿Qué ha pasado antes de que nosotros estemos presentes en esa empresa? Los informes contables económicos, las auditorías, los problemas, las denuncias, los procesos que ha tenido. Conocer cabalmente esa empresa para saber cuáles son los riesgos a los cuales podría enfrentarse en un determinado momento. Promover la participación y la cooperación de todo el personal. Esto es muy importante. La prevención de riesgos no solamente compete a las personas que se encuentran en los altos rangos, no solamente a la junta directiva. La prevención de riesgos nos compete absolutamente a todos: colaboradores, directivos, socios comerciales, practicantes, asistentes, socios, jefes, gerentes. La prevención de riesgos nos compete absolutamente a todos. Y debemos también, luego de designar a una persona que se encargue de todo este proceso de gestión de riesgos, tenemos que designar a otra persona que se encargue ¿de qué? De supervisar este proceso de gestión de riesgos. Puede ser una persona que sea parte de la empresa o puede ser una persona que no se encuentre dentro de la empresa, que sea externa a la empresa. Luego de la etapa previa de la identificación de riesgo, es decir, qué es lo que tenemos que hacer antes de subirnos a este barco, de gestionar los riesgos de una empresa, son todas estas acciones. Las acciones que debemos realizar antes de gestionar los riesgos. Pero ya, cuando estamos subidos dentro del barco, tenemos que identificar los riesgos de una empresa. ¿Qué acciones debemos realizar para gestionar? ¿Qué acciones debemos realizar para, para identificar los riesgos a los cuales se enfrenta una determinada persona? Son los siguientes: establecer y desarrollar una metodología para la identificación de riesgos. Como les vuelvo a mencionar, todos estos procesos deben quedar debidamente registrados y documentados. Debemos establecer una metodología para la identificación de riesgos. Y la forma, y la forma, y la forma más fácil de poder hacerlo
es conociendo a la empresa. Es la única forma de que nosotros podamos establecer y desarrollar una metodología para la identificación de riesgos. Conversar con todo nuestro personal, conversar con todo nuestro personal y hacer una suerte de lluvia de ideas para saber cuál es el proceso que debemos establecer para desarrollar esta metodología, identificar los riesgos a los cuales se está enfrentando nuestra empresa. ¿Cuál es la operación principal que realiza nuestra empresa? Por ejemplo, en tema de ventas, debemos saber qué es lo que vende principalmente nuestra empresa. Y si sabemos qué es lo que está vendiendo principalmente nuestra empresa, debemos saber cuáles son los riesgos a los que se está exponiendo. Luego, la segunda acción es la siguiente. Debemos identificar y establecer criterios que permitan detectar las operaciones riesgosas. Solamente lo vamos a lograr si es que conocemos a nuestra empresa, si es que sabemos cuál es la operación principal de nuestra empresa. En base a eso podremos identificar y establecer cuáles son los criterios que nos permitan detectar las operaciones riesgosas. Debemos también tener claras estas operaciones, procesos o actividades, como lo mencionaba. Tener clarísimo cuáles son las operaciones, procesos, actividades o áreas con mayor exposición a los riesgos. También las que incrementen o generen nuevos riesgos. Si nosotros vamos a emprender, somos directivos o queremos crear una nueva empresa, debemos tener clarísimo el objetivo que vamos a querer lograr con nuestra nueva creación empresarial. ¿A qué nos vamos a dedicar? Si sabemos a qué nos vamos a dedicar, vamos a conocer cuáles son las operaciones, procesos o actividades. Si ya sabemos estas operaciones, procesos o actividades, vamos a por lo menos proyectarnos al realizar estas actividades, cuáles son los riesgos a los que me puedo exponer yo. Debemos tratar de mitigarlos para que estos riesgos no se incrementen o estos riesgos no generen nuevos riesgos. Debemos tener clarísimo también cómo interactúa la organización que vamos a crear con el Estado, si es que va a interactuar esta organización con el Estado. Porque siempre cuando la organización interactúa con el Estado, estos riesgos se acrecentan. ¿Por qué? Porque está de por medio un servidor público o un funcionario público. Y cuando una empresa es privada y se ve envuelta en un proceso con el Estado, cabe la posibilidad de que se puedan cometer actos de corrupción si es que ustedes no han gestionado debidamente sus riesgos. ¿Dónde? Finalmente, saber dónde va a tener los negocios o las acciones la organización. Debemos conocer ese sector en el cual se va a iniciar con los negocios o las acciones operacionales de la empresa. ¿Por qué? Porque puede ser un sector, un lugar en donde se puedan cometer diversos delitos porque se encuentran, por ejemplo, muy alejado de la capital, en provincia donde quizás la mayoría de las personas no conocen las leyes, no conocen los riesgos a los cuales se puede enfrentar al cometer ciertas actividades irregulares. Entonces, todas estas cuestiones hay que tenerlas en consideración, hay que tenerlas en cuenta para saber identificar los riesgos a los cuales se va a enfrentar nuestra empresa. Solamente conociendo los riesgos a los cuales se va a enfrentar nuestra empresa, vamos a poder evaluarlos y analizarlos. Y vamos a poder evaluarlos y analizarlos para posteriormente poder mitigarlos y así estos riesgos no se puedan concretar. Ojo, aquí es muy importante tener en consideración que los riesgos siempre van a existir. No existe la posibilidad de que una empresa tenga riesgo cero. No existe esa posibilidad. Los riesgos siempre van a estar latentes. Lo que nosotros intentaremos hacer es prevenir que esos riesgos se puedan concretar. Pero los riesgos, la posibilidad de que algún daño pueda concretarse, siempre va a existir. Lo que nosotros, nuevamente lo vuelvo a repetir, vamos a hacer es tratar de prevenirlos, identificarlos, analizarlos y mitigarlos. Imagínense si ustedes cumplen con este proceso, su empresa o la empresa para la cual trabaja, a nivel reputacional, se va a ir para arriba. No va a tener
personas naturales o jurídicas que puedan competir contra ella a nivel reputacional, por ejemplo. Luego, el primer paso es la etapa previa, ya hemos hablado del mismo. Luego ha sido la segunda etapa, que es la identificación de riesgos. Y luego de la identificación de riesgos vamos a pasar a la tercera etapa de este proceso de gestión, de gestionamiento de riesgos, que es la evaluación y el análisis de los riesgos. Esta clase es un poquito más práctica porque les estoy mencionando cuáles son las cosas que se tienen que hacer antes, durante y después de este proceso de gestionamiento de riesgos para que los mismos no se puedan concretar dependiendo las operaciones a las que se vaya a dedicar su empresa. Como les vuelvo a repetir, todas las empresas son completamente distintas. No solamente porque puedan ser una micro, pequeña, mediana o gran empresa, sino porque tienen características, naturalezas, zonas geográficas y complejidades totalmente distintas. Por lo tanto, los riesgos que se van a tratar de identificar en cada una de ellas también van a ser distintos. Los riesgos que se van a gestionar en cada una de ellas también van a ser distintos. Si yo decido hacer la gestión de riesgos en una determinada empresa que se dedica a la venta de bienes inmuebles, esta gestión de riesgos sobre esta empresa no puede ser la misma gestión de riesgos a otra empresa que se dedica a brindar servicios educativos, porque su naturaleza, su complejidad, y sus cualidades son completamente distintas. Los riesgos se van a identificar y analizar y mitigar de manera totalmente separada. Entonces vamos con el tercer paso de este proceso de gestión de riesgos. Que lo vuelvo a mencionar, es la evaluación y el análisis de los riesgos. Ya hemos pasado por la etapa previa, ya hemos identificado los riesgos, ahora tenemos que evaluar los riesgos cuando se presentan o cuando ya hemos tomado conocimiento de los mismos. ¿Qué acciones tenemos que realizar? Establecer y desarrollar metodologías y herramientas adecuadas para la evaluación de los riesgos. Todo escrito. ¿De qué forma yo voy a evaluar el riesgo a los cuales se enfrenta o se está enfrentando o se enfrentará mi empresa? Debemos evaluar la exposición de riesgos. Mi empresa se dedica a la venta de computadoras. ¿Cuáles son los riesgos que se pueden concretar cuando yo estoy vendiendo computadoras? Que las computadoras que venda sean defectuosas. Entonces, yo tengo que establecer y desarrollar metodologías y herramientas adecuadas para evaluar estos riesgos. ¿Este riesgo se puede concretar, sí o no? Quiero evaluarlo. Quiero evaluar esta exposición. De las 20 computadoras que voy a vender, ¿cuántas computadoras pueden tener defectos y me pueden devolver esa computadora? Debemos establecer, por eso, estimaciones de riesgo. Lo que acabo de hacer es estimar la posibilidad de concreción de un riesgo. Luego, establecer criterios para medir la probabilidad o posibilidad de que un riesgo se concrete y el impacto que tendría. ¿Cuál sería el impacto de que de 20 computadoras, 3 estén defectuosas, me devuelvan esas computadoras? ¿Cuál es el impacto que podría tener esta situación riesgosa en mí, en mi colaborador, en la empresa donde trabajo, en la persona que me ha comprado esta computadora? Debemos nosotros ponernos a pensar de manera conjunta, con una lluvia de ideas, con todos mis colaboradores, con todas las personas con las que trabajo, o si trabajo solo, hacerlo yo solo, y decir y escribir, a este riesgo me enfrento, existe la posibilidad o la probabilidad de que este riesgo se concrete, ¿cuál es el impacto que tendría en mi empresa de venta de computadoras? eh, Van a hablar mal de mi empresa, van a hablar mal de mi emprendimiento, me van a decir que vendo productos defectuosos. Por eso es importante tener en consideración este impacto a nivel reputacional. Luego, evaluar los riesgos de manera continua. Si yo ya establezco una mitigación para ese riesgo, que es que pueda vender computadoras defectuosas, yo tengo que evaluar al siguiente mes. Por ejemplo, una evaluación es probar todas las computadoras. Probar todas las computadoras para tener la garantía de que ninguna tenga un defecto y me devuelvan. O por lo menos que 3 de las 20 que voy a vender, 3 tienen un defecto. Ya me pasó eso el mes anterior. En este mes yo me encargo de evaluar todas las computadoras que voy a vender.
si una o dos o tres están malas, yo a mi proveedor se las devuelvo y me entregan 3 computadoras en buen estado, entonces de las 20 ya yo estoy tratando de evaluar el riesgo al cual me estoy exponiendo, estoy analizando las probabilidades del impacto que pueda tener y entonces ¿yo qué estoy haciendo? Mitigando los riesgos. Estoy mitigando los riesgos para que los mismos no se puedan concretar. Por eso la importancia de la evaluación, de la exposición al riesgo al cual yo me encuentro. Y esta evaluación debe ser continua. Y para saber cuándo tiene que ser una evaluación continua, debemos conocer la operatividad de nuestra empresa. Entonces, ya llegando al punto, a la fase última, que es la mitigación de riesgos de este proceso, en la etapa previa, al momento de identificar riesgo es el primer punto, luego está la identificación de riesgos propiamente dicha, luego está la evaluación y el análisis de los riesgos de una empresa y luego la mitigación, cómo mitigar o controlar estos riesgos. Con el ejemplo que le he dicho de la venta de las computadoras, ya más o menos estos temas deberían quedar claros. ¿Qué acciones debo realizar yo si he tomado conocimiento de los riesgos y ahora quiero mitigarlos para que no se puedan concretar? Debemos diseñar como primer punto, debemos diseñar e implementar las posibles medidas o controles de mitigación de riesgos. Debemos priorizar dentro de nuestras actividades cuál es el primer riesgo que podría concretarse, cuál es el segundo riesgo que podría concretarse, cuál es el tercer riesgo que podría concretarse. En base a eso debemos establecer controles preventivos de detección y corrección de riesgos. Lo que yo acabo de hacer con el ejemplo que les acabo de especificar en la persona que realiza venta de computadoras. ¿Cuáles son los riesgos a los que se expone? Que de 20 computadoras que vende o 20 laptops que vende, 3 sean defectuosas. ¿Cuál es el impacto en mi empresa a nivel reputacional? Es que se ha visto como una empresa que vende productos totalmente defectuosos. Entonces, ¿cuál es el control que yo tengo que ejercer? Ir donde mi proveedor y si sé que cabe la posibilidad que 3 o 4 o 2 laptops estén totalmente defectuosas, probar todas, que me reintegren nuevas laptops, nuevos productos electrónicos nuevos, eh, y que estos riesgos no se puedan concretar, evidentemente. Ya estoy ejerciendo un control para mitigar este riesgo. Pero este control o mitigación de riesgo no podría concretarse, no podría realizarse si es que yo no conozco y no estoy al tanto de estas actividades operacionales. No se podrían concretar, evidentemente, si es que yo no conozco ahí, de mano a mano, cuál es la actividad que realiza mi empresa. Si no estoy detrás viendo y conociendo cuáles son los riesgos a los que se enfrenta mi empresa al momento de realizar estas gestiones operacionales. Luego, debemos evidentemente establecer controles más rigurosos para los riesgos que son muchísimo más graves. Evaluar y monitorear la efectividad de los controles implementados para la mitigación de riesgos. Evidentemente, si yo ejerzo un control o una suerte de mitigación de un riesgo que ya yo he podido establecer, también tengo que evaluar si esa mitigación, control que yo estoy empezando a ejercer para que el riesgo no se concrete, funciona o no funciona. Y eso lo tengo que hacer de manera mensual, trimestral o semestral. Pero debemos estar en constante evaluación sobre el proceso de implementación de riesgos que hemos decidido implementar dentro de nuestra empresa para prevenir que los actos irregulares puedan concretarse. Estoy hablando de actos irregulares de forma genérica. Estamos hablando de acciones que pueden generar perjuicios entre dos personas. Pero los riesgos que también se tratan de evitar son los riesgos de carácter penal. Que se cometan, por ejemplo, delitos dentro de las acciones que van a realizar la persona que está a cargo de una empresa. Y bueno, amigos, como les comenté, esta clase iba a ser sumamente breve, bastante práctica, en el sentido de
¿Cómo gestionar los riesgos a nivel empresarial? Ustedes pueden ver, se los vuelvo a repetir como una suerte de resumen, que existen 4 pasos importantes para gestionar los riesgos que se puedan concretar en una empresa. Hay una etapa previa de identificación de riesgos que tenemos que designar a la persona que se va a encargar de esta gestión de riesgos. Hay una etapa de identificación de riesgos en donde ya sabemos cuáles son los riesgos a los cuales está expuesta nuestra empresa. Hay una etapa en la cual evaluamos estos riesgos que hemos identificado, los analizamos, vemos las probabilidades de que se puedan concretar. Y una vez de realizado estas acciones, empezamos a elaborar acciones para que estos riesgos no puedan concretarse. Los controles para la mitigación de los riesgos a nivel empresarial, en cualquier sector empresarial. Como les vuelvo a repetir, puede ser educativo, puede ser deportivo, tributario, contractual, laboral, etcétera. Y con eso ya yo habría concluido. Eran solamente 45 minutos de esta clase de gestión de riesgos, que es completamente gratuita. Les vuelvo a repetir que esta clase está siendo grabada y se va a también enviar el link a todas las personas que han pertenecido, que han formado parte de esta breve ponencia. Yo solamente estoy agradecido a todos por esta clase, a todos los participantes que se han conectado. Les envío un fuerte abrazo y si tienen alguna duda, pregunta, etcétera, ahí tienen mi número de teléfono, tienen también mi correo electrónico y lo que yo siempre aconsejo a todos es que se creen una cuenta en LinkedIn. Una cuenta en LinkedIn para que puedan conocer más de las figuras a nivel educativo, empresarial y corporativo que se mueven el día a día, no solamente en el Perú, sino también a nivel mundial. Y con eso yo me despido. Muchísimas gracias.